como si me costara mucho. El tema de hoy es un tema que realmente ha traído mucha controversia alrededor de las iglesias. A controversia alrededor del mundo, pero básicamente vamos a hablar de iglesia porque es a la iglesia a la que le escribe nuestro hermano Pablo a través de la carta a los romanos. Entonces el tema de hoy trae controversia a las iglesias, trae controversia a cada uno de los hermanos que alrededor del mundo dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer o no tengo que obedecer? Porque como vieron ustedes en el chat de la iglesia, el título es ¿debemos obedecer ciegamente a las autoridades? Y esa pregunta tiene que tener respuesta. Y tiene que tener una respuesta bíblica. Porque nosotros todos estamos sujetos a autoridades de diferentes índoles. Los hijos a los padres, los empleados a los jefes, los ciudadanos al Estado, los feligreses a los pastores y la iglesia también al Estado. Está sujeta. Y si usted me pregunta por qué la iglesia está sujeta al Estado, justamente porque por eso está este verso, donde le dice a la iglesia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar varios versículos de esta carta a los romanos, pero centrados en este tema. Ese es el eje central. Antes de iniciar, vamos a orar y quiero hacer unas preguntas. Si este texto lo tomáramos literalmente, a como lo dice ahí, y metemos dentro del texto a todo el que nosotros creemos o consideramos que es una autoridad, entonces voy a hacer estas preguntas. Contésteselas a sí mismo y yo creo que con esto nos va a ir enfocando nosotros a lo que vamos a estudiar hoy. Digo antes de orar para que mientras oramos podamos reflexionar sobre estas preguntas. Una hija que está bajo la autoridad del padre. Si el padre le dice que la deje manosearla o tener un contacto sexual con ella porque él es la autoridad y tiene que obedecerlo, la pregunta es, ¿debe obedecer ciegamente a esa autoridad? Si una esposa, el esposo le dice que tiene que prostituirse para sostener la casa, o tiene que vender droga para poder sacar adelante las finanzas de la casa, ¿debe obedecer ciegamente a esa autoridad? Si el Estado le dice a la gente que debe de hacer cosas que van contrario al carácter de Dios y le pide al pueblo, a los ciudadanos, que aborten, que se asesinen unos a otros, ¿debe obedecer la iglesia ciegamente al Estado en lo que le está pidiendo? Ok, vamos a orar y vamos a considerar las respuestas que ustedes pusieron en su corazón. Porque ante esa respuesta yo voy a hacer una última pregunta. Entonces, ¿por qué el texto dice que nos sometamos toda persona a las autoridades superiores? Porque ahí no deja margen, ¿o sí? Pero entonces sería agarrar y interpretar de manera equivocada el texto e ir contrario al mismo carácter de Dios. Porque Dios establece un mandamiento supremo sobre el cual todas, absolutamente todas nuestras decisiones y todos los mandamientos deben de girar. Y es amar a Dios por sobre todas las cosas. Oremos, mis hermanos. Padre bueno y santo, te damos gracias una vez más esta mañana por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano Pablo, por la carta a los romanos, Señor. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender para poder hacer las cosas correctamente. Danos luz, Señor, entendimiento. Te rogamos que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad como lo has
dejado, Señor, como consolador y guía. Te suplicamos no solo eso, sino que una vez que entendamos, seamos obedientes, Señor, a tu palabra. Pongamos verdaderamente en práctica lo aprendido, Señor, y ayúdanos a salir del error. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos esta mañana. Amén. ¿Por qué puse esas preguntas sobre sus corazones o sobre sus mentes? Porque justamente ahí es donde está el problema. El problema está en que una persona toma esto y por conveniencia propia se lo lanza a la iglesia y le dice que tiene que obedecer al pastor ciegamente. Un principio del siglo V, siglo III, cuando se le enseñó a la Iglesia Universal la infalibilidad del pontífice. O sea, lo que él dice no se cuestiona. Pero la pregunta ¿es cierto eso? O sea, ¿podemos nosotros vivir sin cuestionar a una autoridad porque así mismo se dice que es una autoridad? Y digo así mismo porque lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿realmente todas las autoridades que dicen ser autoridades están establecidas por Dios? Porque el hecho de que hayan autoridades no significa que estén establecidas por Dios. Y el texto dice claramente, sométase toda persona. Toda persona no está diciendo creyentes solamente. Está diciendo toda persona. Creyentes y no creyentes. Toda persona no deja margen a que nadie se escape. Como que digan, bueno, usted la iglesia tiene que someterse, pero nosotros no. O que se voltee al mundo y le diga, bueno, la gente que no es creyente se tiene que someter, pero la iglesia no. No, ahí no deja margen. O sea, todos tenemos que someternos a toda autoridad superior. Pero tenemos que definir qué es una autoridad. Porque si yo no defino qué es una autoridad, entonces automáticamente no sé a dónde me tengo que someter, ni de qué manera me tengo que someter. ¿Me explico? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, vamos a empezar por analizar las autoridades, ¿verdad? Las autoridades. De una manera rápida, porque no quiero quedarme metido en las autoridades. Ya sabemos que toda persona que está subordinada a otra, ese otro es la autoridad. Para darle un ejemplo, están las autoridades delegadas. ¿Qué es una autoridad delegada? Como la iglesia. Dios le da la autoridad a la iglesia porque Dios lo delega. Y dentro de la iglesia hay un orden establecido donde el pastor es el que guía a la iglesia y establece otras personas que soportan al pastor en ese orden. En la familia. En la familia está también una autoridad delegada. Está el padre, está la madre, están los hijos. Los hijos se sujetan al padre y a la madre se sujeta a su esposo. Es el orden de Dios que lo leemos tanto en Gálatas como en la carta a los Efesios. No es una cuestión de cuestionar, es una cuestión de obedecer. También tenemos en los trabajos. Usted viene y va a un trabajo y ¿qué pasa si en el trabajo le piden algo que vaya contrario a su fe? Pero el Señor dice aquí, sométase toda persona a toda autoridad superior. Y no solo dice eso, sino porque estas autoridades han sido establecidas de parte de Dios. ¿Por qué dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero este texto nos lo está diciendo tan claro ahí, que si no le prestamos atención no nos estamos dando cuenta de lo que dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Significa que hay autoridades que no están de parte de Dios. No significa que todas las autoridades están de parte de Dios. Significa que quien es autoridad realmente es porque Dios lo estableció. ¿Cómo yo sé eso? Que Dios es el que establece las autoridades. Porque la misma Biblia lo dice. ¿Y cómo yo sé que hay unas que no son establecidas por Dios, pero se autodenominan autoridad? Porque la misma Biblia lo dice. Entonces yo tengo que separar lo uno de lo otro. De hecho, Jesús dice que hay que reconocer a las personas por sus frutos. Se está refiriendo a autoridades religiosas. Se está refiriendo a personas que están funcionando al servicio de Dios dentro del reino. En Daniel 2:21, ¿qué es lo que dice Nabucodonosor cuando él se da cuenta que él le falló a Dios en relación a la advertencia que Daniel le había hecho?
Dios pone reyes y quita reyes, dice el rey pagano. Entonces él quedó claro de que esa posición de autoridad venía de Dios. En Juan 11:19, el Señor le dice a Poncio Pilato cuando lo va a enviar a crucificar o se está rindiendo ante el reclamo, la presión de los judíos. Y entonces Pilato le dice, tú no sabes que yo te puedo crucificar o te puedo liberar. ¿Qué es lo que le dice nuestro Señor? No tendrías autoridad sobre mí si no fuese dada desde arriba. Entonces, al final de cuentas, sabemos que hay autoridades que Dios establece y no necesariamente estas autoridades que Dios establece van a responder a lo que nosotros queremos o a lo que nos gustaría a nosotros hacer. Lo que pasa es que nuestro Señor Jesucristo, esa autoridad que fue puesta ahí fue para que lo crucificara. No fue para otra cosa, porque si él hubiera estado sujeto a la autoridad del Sanedrín, hubiera muerto apedreado, que era la pena justamente capital para Israel, no la crucifixión. La crucifixión era un invento persa, perfeccionado por los romanos. Pero ¿qué decía el texto de Isaías? Que tenía que ser crucificado, o sea, que tenía que ser levantado en un madero. Si la autoridad hubiera permanecido para quitarle la vida en el Sanedrín, nuestro Señor no hubiera sido nuestro Señor. Entonces tenía que darse una obediencia plena a las autoridades para llevar al Señor a cumplir un propósito. Por lo cual las autoridades establecidas por Dios cumplen un propósito. El propósito de Dios. No otro propósito. Entonces yo puedo venir como pastor y decirles a ustedes que el pastor Alejandro y yo estamos tomando decisiones para la iglesia y que ustedes no las pueden cuestionar. Y que ustedes no pueden llegar y decir, pastor, pero esto no me parece a mí bíblico. No, señor, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que mientras caminemos en el orden de Dios establecido por Dios bíblicamente, nosotros estamos representando la autoridad de Dios. Pero si no caminamos en el orden de Dios, nosotros no somos autoridad de Dios. Pastor, pero es que esto me está quedando no muy claro a mí. No me está quedando claro porque cómo yo sé para cuándo debo obedecer y cuándo debo no obedecer, cuándo me debo de someter y cuándo no me debo de someter. Lo primero es que sometimiento y obediencia son dos cosas diferentes. Si yo les pregunto a ustedes si Jesús obedeció a todas las autoridades superiores, ¿cuál sería su respuesta? No, él no obedeció a todas las autoridades superiores. Pero si mi pregunta es, ¿Jesús se sometió a todas las autoridades superiores? ¿Cuál es la respuesta? Sí se sometió a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se sometió al juicio de esas autoridades. Incluso lo llevaron hasta la cruz. Si él hubiera desobedecido el juicio de esas autoridades, él le dijo claro a Pedro, si no, yo le pediría al Padre 12 legiones de ángeles, estas vendrían, me rescatarían, pero ¿cómo se cumplirían las profecías? Pero no obedeció a las autoridades superiores. Y cuando le digo no obedeció a las autoridades superiores es porque estas autoridades estaban en contra de lo que el Señor, lo que Dios, el mandamiento supremo, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, había establecido. Y una de las autoridades superiores a las cuales él se sometió, mas no obedeció, como Herodes, en el caso de él, cuando lo quiso poner como un títere, como un payaso, que le llegara a hacer trucos a él, él solo se quedó callado. No hizo lo que Herodes dijo, pero tampoco se levantó en rebelión contra Herodes. En Oseas, en el capítulo 8, en el verso 4, cuando Dios habla justamente de su pueblo y la desobediencia de su pueblo, dice así, ellos establecieron reyes. ¿De quién está hablando? Del Samaria, o sea, de las tribus del norte. Ellos establecieron reyes. Pero escucha lo que dice el verso, pero no escogidos por mí. Entonces, había gente que estaba dirigiendo al pueblo que Dios no los había puesto. Ellos lo pusieron. Y dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Pregunta, ¿Dios sabe todo? Sí, ¿verdad? Él es omnisciente.
Digo, ¿por qué aquí dice yo no lo supe? Porque aquí no está diciendo que no lo supo en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a aprobación. Él no aprobó a esas personas. Las personas fueron puestas porque el pueblo lo quiso poner ahí. ¿Qué llevó a esas personas? Dice, yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. ¿Cuál fue la motivación que estas personas utilizaron para poner estas autoridades? La plata y el oro. Igual que los tiempos actuales. Hay gente que sigue a otras personas porque les prometen plata, les prometen oro, les prometen prosperidad. Entonces esas personas siguen a esas y obedecen a esas personas porque estas personas también tienen intereses materiales. Porque estas personas detrás hay un egocentrismo en el cual se refugian en las palabras del que está al frente, que les dice que van a ser millonarios y van a ser ricos. Y en la Biblia nosotros tenemos escritores de la misma Biblia que habían ricos, habían pobres, habían gente que pertenecía directamente a Israel, otra no, escribieron en la Biblia, como Lucas, que no era ni apóstol, sino que era descendiente de no judíos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Tenemos en la Biblia una infinidad de personas que representan al Señor, israelitas y no israelitas, como Rahab, la ramera. Podemos ver también a Ruth. Y tenemos el libro de Esther. Y cuando usted me dice, sí, pero Esther era judía. Sí, Esther era judía, pero el libro, cuando usted lee el libro de Esther, no menciona a Dios por ninguna parte. ¿Y por qué no lo menciona? Para enseñarnos a nosotros que la presencia de Dios está entre los pueblos aún no judíos. O sea, a Dios no se le sale nada de control. Entonces, ¿cómo es que una autoridad establecida por Dios puede hacer lo incorrecto delante de Dios? Porque no es una autoridad establecida por Dios. Porque la autoridad establecida por Dios, aunque sea pagana, va a hacer lo que Dios quiere que haga. Y lo que Nabucodonosor hizo fue llevar en cautiverio al pueblo de Israel porque él lo había profetizado. Entonces lo que hizo Nabucodonosor es cumplir profecía. El rey Ciro cumplió profecía también. Al final de cuentas se movieron delante del propósito de Dios. Y hay gente que me dice a mí, no, pastor, es que el pueblo de Israel se rebeló contra el faraón, que era una autoridad, y entonces el pueblo se rebeló y se fue. No, eso no es cierto, eso es una vil mentira y un desconocimiento de la palabra de Dios. Porque el pueblo nunca se rebeló. El pueblo lo sacó Moisés, después de que Dios puso de rodillas el egocentrismo de Faraón. Pero si no hasta que Faraón se doblegó ante los deseos de Dios, ese pueblo no salía. Es que Daniel tampoco, ahora lo vamos a ver, Daniel no se rebeló contra nadie. Una cosa es no obedecer algo que va contrario al carácter de Dios, y otra cosa es no someterse a esa autoridad. Jesús obedeció primeramente a Dios porque es el que está por sobre todo. No obedeció ni al Sanedrín ni a las diferentes autoridades. Cuando digo obedeció es, no hizo lo que ellos decían, solamente se callaba. Pero no se rebeló. El sometimiento implica no rebelarse. O sea, asumir incluso el castigo, aunque este castigo sea por haberme quedado callado, por no haber hecho lo que querían. Porque la rebelión es satánica. Porque la rebelión es el principio de todos los problemas. Fue lo que se dio en los cielos. Por eso en el libro de Oseas está claro que hay autoridades que Dios no escoge y hay autoridades que Dios no pone. En el verso 2 del texto que estamos estudiando de la carta a los Romanos dice, de modo, no nos desconectemos de lo que venimos aprendiendo, que quien se opone a la autoridad, ¿cuál autoridad? A la que es establecida por Dios. Quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por supuesto que esto nos genera varias preguntas. ¿Quién y cuál es autoridad establecida por Dios? Necesito saberlo para saber si obedezco. Una pregunta. Es que nunca nos dijo Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 13, sí, correcto. Perdón, con mucho gusto. Romanos capítulo 13. Estoy en el verso 2.
Listo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está hablando aquí? ¿Qué tipo de relación está hablando Pablo aquí? Pablo no está hablando de una relación de fe. Pablo está hablando de una relación de la iglesia para con las autoridades civiles. ¿Cómo debe conducirse la iglesia delante de las autoridades civiles? Eso es lo que Pablo está abordando. O sea, no es un asunto de si estoy defendiendo que esas autoridades están alineadas a lo que es la fe mía, porque no se trata justamente de eso, de estar de acuerdo con ellos. Ya sea el pastor, ya sea los padres, ya sea las autoridades civiles, ya sea los profesores, sea quien sea. No es estar de acuerdo. Estar de acuerdo y obedecer es porque me agrada, me gusta lo que están diciendo. Pero yo puedo no estar de acuerdo, someterme a esa autoridad, pero no obedecerla. Pastor, usted está hablando de rebelión. Yo no estoy hablando de rebelión, estoy hablando de ausencia de obediencia a lo que Dios no ha autorizado. Entonces no es evaluar si el gobierno es afín a la iglesia, no se trata de eso. Los gobiernos no van a ser afines a la iglesia. Los gobiernos se van a aprovechar de la iglesia y de aquellas personas con una mente débil, con una mente en desconocimiento, que creen que pueden hacer un cambio en el sistema de gobierno para cambiar lo que ya está establecido por Dios, que este mundo tiene que perecer. Lo que nosotros estamos aquí es analizando la respuesta de la iglesia a las diferentes normas dictadas por las autoridades. ¿Me están siguiendo? O sea, algo que tenemos que tener presente es eso, justamente. Que nosotros cuando obedecemos tenemos que estar cumpliendo un deseo primario. El deseo de Dios. No es nuestro deseo, no es el deseo de la autoridad a la que estamos subordinados, es el deseo de Dios, porque ese es el mandamiento superior. Y cualquier cosa que atente contra ese mandamiento superior, entonces ahí sí nosotros tenemos un problema delante de Dios. Voy a hacer unos ejemplos de aparente rebeldía y por favor subraya aparente rebeldía. Personas que no obedecieron pero no se estaban rebelando. ¿Y por qué no se estaban rebelando? Porque iban en sintonía, iban en consecuencia con la mente de Dios. En Éxodo capítulo 1, en el verso 15, leo a partir del verso 15, y habló el rey de Egipto, está hablando de Faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué dijo eso él? Porque él sabía que se estaba multiplicando mucho el pueblo y los hombres eran potencialmente guerreros cuando fueran adultos. Entonces, eliminando a los potenciales guerreros, solo dejaba mano de obra femenina que se iba a someter en las casas. Me imagino que este hombre no sabía el potencial que tienen las mujeres. Me refiero al faraón, que las mujeres son aguerridas también, son valientes, son inteligentes, son muy capaces. Pero como en la antigüedad, lo mismo que hoy en día se menosprecia a la mujer, se cree que la mujer está intelectualmente menos que el hombre, y lo digo porque así muchos hombres creen, cuando a veces, en la mayoría de los casos, sus mujeres son intelectualmente superiores. Nosotros debemos dejar de estar peleando esa batalla de los sexos, esa batalla donde creemos que la mujer se debe someter o sujetar al hombre porque el hombre es más que ella. No, es porque hay un orden que Dios estableció para que no haya anarquía, es por eso, no es por otra cosa. Porque Dios está regresando la mente de la mujer y del hombre al Edén, para que entiendan que lo que pasó allá no se debe repetir. Y oiga lo que dice el faraón, verso 16. Cuando asistáis a las hebreras en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con ellas? Pusieron a Dios de primero. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto,
sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué dice ahí? No obedecieron al rey. ¿Qué pasó con esas parteras? Entonces esas parteras están en contra de lo que Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice. No, mis hermanos. Ellas saben cuál es el mandamiento primario. Ellas saben, aunque no se hubieran dado, ellas saben la posición que ocupaba Dios en sus vidas. Ellas saben que si un hombre le dice a su hija, aunque sea su hija y sea autoridad sobre ella, y le dice que él va a abusar de ella y ella debe permitirlo porque es su autoridad, eso va contrario al mandamiento de Dios. Y debe de no obedecer eso, al contrario, debe de ir a otras autoridades superiores a su padre y denunciarlo. Que si una mujer recibe una instrucción de su esposo que se prostituya o que venda droga, eso va contrario al mandamiento primario. Porque lo que tiene que hacer es alejarse y apartarse de ese criminal para que no la involucre en lo que está haciendo. Mis hermanos y mis hermanas, si yo agarro y manipulo la palabra de Dios, lo único que yo estoy haciendo es ir en contra del primer mandamiento. Daniel 3, otro ejemplo, verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿a quiénes? A los amigos de Daniel. ¿Es verdad, le pregunta Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Escuche lo que está reclamando. No honran a mi Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué dice Dios? Que no debemos de levantar ídolos, que no debemos de adorar otros dioses. Entonces, ¿cuál mandamiento está por encima? ¿El de Nabucodonosor o el de Dios? El de Dios. Pero ahora viene el sometimiento de ellos a Nabucodonosor. No es obediencia lo mismo que sometimiento, ni sometimiento lo mismo que obediencia. ¿Se puede una persona someter a la autoridad sin estarla obedeciendo? Pero puede que no se someta a la autoridad, pero se rebele. Y eso es otra cosa. La rebeldía no viene de parte de Dios. Porque si yo me rebelo, lo que yo estoy diciendo es que yo voy a cambiar el curso de lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está que Dios es todopoderoso? ¿Y dónde está que Dios está en control de todo? Si yo tengo que levantarme en guerra para cambiar el curso de las cosas, entonces significa que Dios necesita de mi ayuda. Si yo tengo que venir y asesinar a otra persona para cambiar el curso de las cosas, entonces significa que Dios no está en control de las cosas. Pastor, pero han habido guerras de guerras. Sí, han habido guerras de guerras. Unas que Dios ha permitido, otras como en el Antiguo Testamento que Dios mandó, porque Dios las mandó, y otras que se levantaron porque los hombres quisieron tomar el poder por la fuerza. Le pregunta el rey a estos hombres, a los amigos de Daniel, verso 15 del capítulo 3. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Escuche, ¿estáis dispuestos? ¿Van a obedecer lo que les digo? ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Vamos a hablarlo de una manera sencilla. ¿Están dispuestos a obedecer? Cuando yo toque los instrumentos que dije que tenían que escuchar para que se postraran delante de la estatua que yo hice, ¿están dispuestos a obedecer? Y todavía les aclara por aquello de que no les quede claro. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echadas en medio del horno de fuego ardiendo. Vea qué interesante. Aquí le dice, van a obedecer. Porque si no obedecen, yo establecí un castigo. Ellos tienen dos alternativas ahí. Y las alternativas es arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor y salvar su vida, lo cual es loable, pero no es lo que Dios manda. Porque nosotros tenemos que poner por encima de nosotros el amor a Dios. Incluso por encima de nuestras propias vidas. Incluso por encima de nuestra propia familia. Incluso por encima de nuestro trabajo.
por encima de cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa, persona o circunstancia. Dios está o debe de estar en lo sumo de nuestro deseo de adoración. Y todavía viene y atrevidamente Nabucodonosor le pregunta, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¡Qué arrogancia! ¿Eh? ¡Qué increíble arrogancia! Y le voy a decir por qué qué increíble arrogancia. Porque él está diciendo, ni Dios me va a impedir que yo haga lo que yo quiero hacer. ¿Cuántas veces no hemos oído eso hasta en la actualidad? Ni Dios podrá hundir este barco, dijo el que construyó el Titanic. ¿Y dónde está el Titanic? Ni Dios me puede quitar la presidencia, o ni Dios puede impedir que yo sea presidente, dijo un hombre. Y el día anterior se murió antes de que lo pusiera. Ganó las elecciones, pero antes de que le pusieran la banda presidencial se murió. ¿Quiénes creemos nosotros que somos para llegar y decirle a Dios, yo decreto, yo establezco, yo declaro? Sin decir como dice Santiago, ustedes que dicen, allá haremos, a esto, allá iremos. ¿Cómo no dicen si Dios quiere? Porque somos arrogantes, porque queremos tomar la posición que Dios no nos ha dado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que acercarnos a Dios de manera humilde, en humillación. Y decirle, Señor, perdóname, Señor, hazme, Señor, te pido. Eso lo podemos hacer, podemos pedir de todo. Pero someternos a Él. Y someterse a Él significa que Él va a dar lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que decir sí, amén. No reclamar, sí y amén. Señor, ¿me puedes sanar? Y no sanamos. Gracias, Señor. Te lo pedí, pero voy a responder a tu respuesta, sí y amén. Señor, es que resulta que necesito un mejor trabajo, pero no puede cambiar de trabajo. Sí, amén. Porque Dios lo que está haciendo es formándonos a nosotros en medio de las circunstancias en las que a veces estamos caminando. Y podemos ser agradecidos con Dios en todas las circunstancias. ¿Sabe usted, mi hermano y mi hermana, que es muy fácil ser agradecidos con Dios cuando la alacena está llena? Es muy fácil ser agradecidos con Dios cuando el tanque de combustible del carro está full. Es muy fácil ser agradecido con Dios cuando en el trabajo nos están pagando bien, pero cuando no hay en la alacena, cuando estamos varados, cuando se nos quebró el motor, cuando estamos enfermos, cuando todo viene y se nos viene encima como un completo caos, porque a veces vienen todas las dificultades, una tras otra, tras otra, tras otra, levantamos las manos santas de la misma manera. Decimos al Señor, alabado sea tu nombre, la honra y la gloria es para ti en todo momento, en toda circunstancia. ¿Hacemos eso? ¿O la pasamos reclamando? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo oro, Señor, si yo me congrego, si yo me disipulo, ¿por qué a mí? Qué fácil, ¿verdad? Es decirse creyentes en las buenas. No es el pacto matrimonial aquel que dice en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia. ¿Y ese pacto matrimonial no lo tiene la iglesia para con Dios? ¿O es que usted va a dejar a su esposo o a su esposa cuando la economía se caiga? Entonces, ¿dónde está el amor? Eso era conveniencia. O usted va a venir y va a estar con su esposo o con su esposa mientras tengan un buen vigor y puedan tener sus relaciones íntimas como matrimonio, y cuando ya no puede, por la razón que sea, entonces ya lo voy a dejar porque me voy a buscar otro con el cual sí se pueda. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está que si el hombre o la mujer cae en una cama, entonces de ahí se lo dejo a los hijos porque los hijos que se hagan cargo porque yo me voy a ir con otra? ¿Dónde está el amor? Me estoy explicando, mis hermanos. Porque es un asunto de amor. Y la obediencia a las autoridades es un asunto de amor también. ¿Pero amor a quién? Amor a Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, más bien fueron educados. Se pudieron haber quedado callados. Nuestro Señor Jesús lo dijo. Le hablaban y miren, calladito se quedaba. Ellos más bien le dijeron, mira, no le vamos a responder. Pero le respondieron al final de cuentas.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, dice. Hermosísimo es esto. Él tiene el poder. Él puede librarnos. Él puede sacarnos de este problema. Él puede hacer que usted lo que quiere hacer con nosotros no lo haga. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, bueno, nos puede librar y nos va a librar. Y si no nos libra, escuche lo que vamos a hacer, rey. Nos vamos a someter a su autoridad, pero no lo vamos a obedecer. Yo espero que a este momento ya el término esté bien claro. Y si no sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué clarito que habla el texto. Nos puede matar, nos puede tirar al horno, nos va a matar, nos vamos a someter a eso. Pero no vamos a adorarte. No vamos a adorar la estatua. Eso no lo vamos a hacer aunque nos cueste la vida. No fue lo que hizo Jesús. El Señor Jesucristo no hizo lo que el Sanedrín le decía. No hizo lo que los romanos le decían. No hizo lo que Herodes le decía. El Señor Jesús no obedeció al sistema militar representado en los romanos. No obedeció al sistema civil o la autoridad civil representada en Herodes. No obedeció al sistema religioso porque Él ama a Dios por sobre todas las cosas. Porque Él dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. No la de ellos, la del Padre. Entonces no hizo lo que ellos decían, pero se sometió a ellos. Y eso lo llevó a la cruz. Cuando digo eso lo llevó a la cruz, significa que la obediencia al Padre, el amor al Padre, era el vehículo para que Él llegara a la cruz. Pudo haberse librado de esa cruz, solamente obedeciendo las autoridades terrenales, pero no lo hizo. Es algo así como cuando nuestro Señor se cayó, como que hubiera hecho una huelga de brazos caídos. ¿Han oído hablar ustedes de la huelga de brazos caídos? Aquí en Costa Rica, cuando usted estudia la historia, hubo una huelga de brazos caídos del 21 de julio al 3 de agosto de 1947. La estrategia era no trabajar para demostrar la oposición al gobierno calderonista de ese entonces, el de Teodoro Picado. ¿Qué era? No trabajar, simple y sencillamente. Solamente que esto propició la guerra de 1948, aquí en nuestro país, la cual fue usada para plataforma de intereses políticos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, a Él no le interesaba la política. A Él no le interesaba un levantamiento. De hecho, Judas pensó que arrestando los romanos a nuestro Señor Jesucristo iba a haber un levantamiento político. Y no fue así. El Señor lo dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, el Padre enviaría a ángeles a defenderme. Pero se puede manipular la palabra, se puede manipular el texto de Pablo, tanto el verso 1 como el verso 2, si lo desasociamos del carácter de Dios. Es muy manipulable. Cuando estoy hablando es de Romanos 1 y 2, capítulo 13, 1 y 2. Es muy fácil de manipularlo. Y eso es lo que se da hoy en día, mis hermanos y mis hermanas. La manipulación de los textos por intereses políticos, personales, egoístas y económicos. En Daniel 6 podemos ver un ejemplo de esto. En Daniel 6, en el verso 6, dice así: entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Los sátrapas, ¿quiénes eran? Eran como diputados en nuestro país, más o menos. Eran consejeros del rey. Equivalente a los gobernadores, equivalente a los senadores en un país, equivalente a este tipo de personas, ministros. Y se reúnen alrededor del rey y le dicen: para siempre viva el rey. ¿Sabe cómo se llama eso? Brocha. Eso es la brocha que le pasaron. O sea, aquí te voy a pasar la brocha, sos el rey. Te amamos, rey. Bueno, mientras les convenga. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. O sea, lo que le está diciendo el rey, te venimos con algo que ya decidimos. La verdad es que a usted solo le toca poner la chayotera. La firma, para los que me oigan allá en Cuba. Les toca poner la firma. Eso es todo lo que le toca poner. Usted haga caso, rey. Nosotros decidimos ya. Por consejo,
que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Otra brocha. Usted es el rey, usted es el que manda aquí. ¿O no se acercan muchas veces las personas a la iglesia con intereses propios y utilizan al pastor para poder establecer sus intereses propios? Es que lo que diga el pastor es lo que hay que obedecer. Es que lo que el pastor decida tenemos que obedecerlo. Es que es la visión que Dios puso en el pastor. Cualquier visión separada del primer mandamiento no es visión de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? A tu prójimo como a ti mismo. Si la visión es amar a Dios, pero no amo a mi prójimo, o sea, atento contra la integridad de mi prójimo, contra el corazón de mi prójimo, tampoco es de Dios. Es muy fácil. El Señor dijo esos dos mandamientos, de ahí depende todo, absolutamente todo. ¿Y cómo llegan ellos? Bueno, cualquiera que no seas tú o cualquier otro Dios, esto que está escrito aquí significa que sea echado al foso de los leones. Claro, el rey podía decir, wow, esto está maravilloso. Yo ocupo el primer lugar aquí en los corazones de estas personas. Sí, muy probablemente estaba ocupando el primer lugar en el corazón de esas personas, pero eso no era cierto. Eso es lo que él creyó. Porque esas personas, el corazón que estaba en esas personas era el corazón de esas personas. Lo único que hicieron es manipularlo para obtener el interés del pueblo. Como podría manipularse uno a otro aquí para decir, bueno, vamos a ver cómo le cortamos los alimentos al pastor Alejandro o al pastor Garmendi. Vamos a ver cómo lo sacamos de aquí. Por una razón, por amor propio, porque tal vez lo que predica no me gusta. Porque tal vez lo que enseña no me gusta. Porque me compromete. Entonces quitémoslo. Pero sí está bien, mis hermanos, que la iglesia llegue y se levante y diga, pastor, sentémonos a hablar. Porque lo que usted está predicando no es lo correcto. Si no está la prédica de acuerdo al primer mandamiento. Pero si la prédica está de acuerdo al primer mandamiento, tenemos que obedecer. La obediencia se corta cuando, y subrayo, cuando atenta contra la adoración, la exaltación de Dios. Entonces, ¿qué hizo el rey donde le llegaron con eso? Dice el verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Listo, cayó en la trampa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, se dio cuenta de lo que habían hecho en el edicto, ¿qué hubiera hecho usted? La prohibición era adorar ningún otro Dios que no fuera Darío. No postrarse delante de ningún otro Dios que no fuera Darío. Y a Darío le alimentaron el ego, le echaron un poquito de salsa a su vanagloria y le dijeron, porque tú eres el máximo, tú eres como diría Roberto Gómez Bolaños, tú eres lo máximo, Chapulín. Eso fue lo que le pusieron a él en el corazón. Él se sintió hinchado. Firmó el edicto, Daniel se dio cuenta y Daniel pudo haber hecho dos cosas. Obedecer y decir, son 30 días. Listo. Voy a obedecer, ahí pasa el rey, me agacho ahí cuando pasa. Le medio inclino la cabeza, voy a estar vivo. Y Dios eso me lo va a pasar por alto. Probablemente que sí. Porque Pablo dice que a muchos él obligó a blasfemar contra Cristo, pero no dice que esas personas se fueran al infierno. Dice que tuvieron temor y que llegaron a la muerte o trataron de evitar a la muerte por miedo. Probablemente que Dios le hubiera concedido a Daniel que por miedo a morir, él hubiera sucumbido a esta firma. Probablemente. No lo voy a decir que sí tajantemente porque eso lo de responder a Dios. Lo que sí le voy a decir es que pudo haber hecho otra cosa, esconderse. Que nadie lo viera. Me voy a ir 30 días, no sé, me voy a ir a Cancún, o me voy a ir para otro lado. Él era un hombre de prestigio ahí. Voy a ver a dónde cojo, no sé. En este momento seguro dice, Miami hay un sol riquísimo, me voy a ir para allá. La voy a pasar bien, un buen rato ahí, mientras pasan los 30 días.
Pero no hizo eso. ¿Sabe qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No solo no obedeció, sino que abrió y véanme lo que estoy haciendo. ¿Cuál era el decreto? Lo vamos a echar a los leones. ¿Desobedeció el edicto? Sí. Sí lo desobedeció. Pero obedeció el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Claro, él está orando con las puertas abiertas y seguro los otros pasaban para ver, a ver qué va a hacer este Daniel, a ver si va a caer en la trampita. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Eso era, listo, cayó en la trampa. Ahora viene el sometimiento. ¿Cuál es el sometimiento? A la sentencia del edicto. ¿Cuál fue la sentencia para Jesucristo? La cruz. Para Sadrach, Mesach y Abednego, el horno de fuego. Y salieron vivos. ¿Y nuestro Señor salió vivo de la cruz? Sí salió vivo. Sí salió vivo. Murió, cumplió lo que Dios había establecido y resucitó y adoramos a un Dios vivo. ¿Salió vivo o no salió vivo? No está muerto. No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, que está centrado en un trono y que gobierna y controla toda la humanidad. Entonces, ¿qué hicieron estos sapitos de la antigüedad? Fueron luego delante del rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Mire qué culebras. Mire qué serpientes. A veces me parece como estar escuchando una reunión de política ahí por algún lugar de Zapote o de allá de Cuesta de Moras. Cosa más terrible, mis hermanos, cómo funciona la política. ¿No firmó usted eso? ¿Ah? ¿No fue usted el que firmó eso y que tiene que verse? Porque usted recuerde que está por encima de todos. Y el hombre con el corazón así hinchado, como que yo soy el más carga de todos, soy el papá de los tomates. Todos los tomates se ven como mini tomates a la par mía. Microtomates, es más, se ven como salsa de tomate a la par mía. Respondió el rey y dijo, verdad es. Sí es verdad. Es verdad, yo firmé eso. A ver, ¿quién es? ¿Quién es el que, con el que hay que tratar? ¿Quién es? Yo firmé eso conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, él mismo dice, eso hay que cumplirlo. Entonces, se sacan la máscara de bonachones, se sacan la máscara de intelectuales, se sacan porque eran más brutos que ellos solos. Porque no sabían con quién se estaban enfrentando. Porque al Dios que debemos amar por sobre todas las cosas es todopoderoso. Es Rey de gloria, es Señor y Él no ha perdido ni perderá ninguna batalla nunca. Aunque la gente piensa que pierde las batallas. Pero no se pierden las batallas. Cuando Él inició y habló de la primera lucha que iba a haber en la tierra con Satanás, ¿sabe qué fue lo que dijo? Él te herirá a la humanidad, hablándole a Eva, hablándole de la descendencia con Jesús. O sea, la simiente él te herirá en el calcañar. O sea, te va a morder el tobillo, que no es una herida de muerte, pero tú le cortarás la cabeza. Eso es una herida de muerte. Nunca Dios ha perdido ni perderá una batalla. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel,
ese, al que usted quiere, al que le cae bien, ese simpaticón para usted. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, por si no ha entendido, es judío. No le interesan nuestros dioses, no le interesa nuestra política, él es judío. No te respeta a ti, oh rey. Oiga, no dice no respeta al pueblo, no te respeta a ti. Ni acá te dicto que firmaste. No ponen que te embaucamos, ¿verdad? A firmar. ¿Qué firmaste? Sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, va y ora. ¿Qué le conllevó eso a Daniel? Ir al foso de los leones. Lo echaron al foso de los leones. ¿Salió vivo del foso de los leones? Amén. Me encanta donde Daniel dice que Dios le ató, le cerró las fauces a los leones. Se levanta Daniel en la mañana, llega Darío y dice, Daniel, Daniel, porque él se dio cuenta que lo habían embaucado. Estoy bien, mi señor. Lo sacan y echa a los sátrapas, a los leones, y fueron el desayuno de ese día. Como con los amigos de Sadrach, con los amigos de él. Igual, agarraron y a los otros, y dice que no habían ni caído cuando ya estaban encendidos en fuego, porque Dios es un Dios vivo, poderoso, santo, y no ha perdido ni perderá ninguna batalla. Hechos 4, otro de aparente y subrayo aparente desobediencia o no sometimiento. Y digo aparente porque cuando utilizo la palabra aparente es que ellos sí estaban obedeciendo, pero a la máxima autoridad. La que delega la autoridad. La que delega la autoridad con propósitos establecidos, con propósitos de vida. Hechos 4, verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo es una predicación con fuerza, con firmeza, una predicación estoica, una predicación que lo que hace es enfrentar al mal, sabiendo quién lo respalda. Incluso que aunque esa predicación nos lleve a la muerte, sabemos que Dios nos respalda y Dios nos va a resucitar en el día de su gloria. Y estaremos delante de Él dando cuentas y nos dirá, entrad en el gozo de vuestro Señor, bendito de mi Padre. Nos pueden quitar la vida acá, pero no nos van a quitar la salvación. Nos pueden quitar la vida acá, pero no nos pueden, mis hermanos y mis hermanas, quitar el amor de Dios, porque no hay nada que nos aparte del amor de Dios. Viendo con denuedo que Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hablando de letras y del vulgo, lo que está hablando es que ellos eran campesinos, eran pescadores, no eran ignorantes, pero que no eran sacerdotes. Pero hablaban de la palabra de Dios con denuedo y con firmeza. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, ¿qué vamos a decir? Si ahí está la evidencia, hablan con autoridad. Y Dios les respalda en lo que están haciendo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Es notorio que Dios los está respaldando. Mire qué serpientes, ¿ah? ¿Qué culebrines estos? Están reconociendo que Dios está con ellos, que hablan en nombre de Dios, que tienen el poder de Dios en favor de ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos? No nos interesa Dios, nos interesa qué hacemos con ellos. ¿Sabe por qué? Porque les interesaban su propio bienestar. Amadores de sí mismos, egocéntricos. No les interesaba a Dios para nada. Utilizaban a Dios como plataforma. Somos autoridades de Dios, no me pueden cuestionar. Somos autoridades de Dios, tienen que obedecernos y algo tenemos que hacer con estos. Porque si no se nos va a ir el business, ¿verdad? El negocio. ¿Qué haremos con ellos? Sin embargo, dice, sin embargo,
para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen aquí en delante de hombre alguno en ese nombre. Vamos a amenazarlos. ¿Cuál es la amenaza? Les vamos a amenazar para asustarlos para que no hablen en nombre de ese hombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Esa es la prohibición, no hablen en nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, preste atención cómo se manipula ese texto. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciéndole él? No vamos a dejar de hablar en el nombre de Jesús. No están diciendo que van a obedecer o desobedecer todo lo que los hombres digan. Están diciendo que hay alguien que está por encima de lo que ellos le están diciendo y un mandamiento que está por encima de lo que ellos están diciendo. Y el mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándosele a toda criatura lo que yo les enseñé. Ese es el mandamiento que está por encima de lo que les está diciendo. Juzguen ustedes delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces viene, y voy a ir poco a poco cerrando. No estoy en la etapa final, pero ya voy cerrando. Como un avión cuando va al final, ¿verdad? El avión vuela de un punto a otro, pero ya llega el momento en que vaya haciendo el descenso. Entonces voy a empezar a hacer el descenso. Estoy a la mitad del camino. Y en ese cierre que estamos haciendo, voy a leer de nuevo Romanos 13, capítulo 13, versos 1 y 2. Sométase. La palabra ahí es jupo. O sea, cubrirse, ponerse debajo. Someterse es ponerse debajo de. Toda persona es un mandamiento universal. A las autoridades superiores, esto es jupereo, a las que sobresalen, o sea, a las personas de renombre. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, o sea, puestas, ordenadas por Dios. ¿Pero qué le dimos en Oseas? Ellos escogieron a alguien que yo no escogí. Ellos pusieron al frente como autoridad a alguien que yo no decidí. Entonces eso se sale de lo que Oseas está diciendo. O sea, está diciendo que hay que someterse al orden establecido por... ¿Y cuándo el orden establecido por Dios es reconocido como orden de Dios? Cuando obedece a las profecías. Cuando obedece a lo escrito en esta Biblia. Y mi hermano y mi hermana, si las autoridades están haciendo guerra en el mundo contra Israel, no se rebele contra esas autoridades, porque Dios lo estableció así, para que en el día que todas las naciones se junten en una contra Israel, el Señor Jesucristo, con voz de mando y con trompeta, va a llegar a defender a su pueblo. No es los Estados Unidos el que va a defender a Israel. No es América Latina la que va a defender a Israel. Quien va a defender a Israel son millones de coros de ángeles que se van a ver descender desde las alturas, donde va a venir él sentado en un caballo blanco, que significa guerra y guerra santa, porque el blanco significa pureza, y en su lomo dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso, cuando eso pase, toda la tierra va a temblar. Porque eso es lo que Dios estableció. Nosotros no vamos a cambiar nada de lo que Dios estableció. No va a cambiar las guerras, no va a cambiar los terremotos, no va a cambiar la pobreza, no va a cambiar las hambres, porque todo esto es principio de... Y si es principio de dolores, el Señor dice que debemos observar eso, no porque lo podamos cambiar, sino porque ese es el anuncio que nos dice que el Rey ya viene, que el Rey está cerca, y que por eso tenemos que someternos a las autoridades, y el sometimiento implica, si es necesario ir a la muerte,
Porque esas autoridades nos quieren obligar a hacer algo que está contra Dios. Pero no levantarnos contra las autoridades. Eso se llama rebeldía. Pastor, entonces, ¿cómo defendemos esto? ¿Cómo hacemos? Somos la iglesia. La iglesia se puso en el mundo para hacer una misión. Y usted está en contra de lo que Dios establece como misión. No, Señor. ¿Sabe cuál es la misión que la iglesia tiene que hacer cuando se da cuenta de las cosas que están pasando? Abra las puertas, abra las ventanas y ore viendo hacia Jerusalén en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ore en todo tiempo dándole gracias a Dios porque el Rey está cerca. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Alegraos, gozaos porque el reino de Dios está cerca. ¿Quién les enseñó, dijo Juan el Bautista, a huir de la ira venidera? No podemos huir. Tenemos que ver de frente y la ira está por venir. Pero bendito Dios que cuando la ira se presente, Dios está antes, porque la misericordia antecede al juicio. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, o sea, al orden de Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para consigo mismos. La Biblia no se contradice. Los manipuladores de la Biblia le quieren enseñar a la gente a que hagan las cosas sin cuestionar al que está hablando. Y ustedes, mis hermanos y mis hermanas, yo soy aquí el pastor de la misión. Pero si algo está en contra de lo que Dios establece, ustedes tienen que cuestionarlo. Porque está primero Dios y después los hombres, y yo soy un hombre. Está primero Dios y después cualquier autoridad establecida. Entonces viene el hombre y le dice a la chiquita que esté con él porque él es su papá y es autoridad. No, señor, eso no es así. Mejor llame a la autoridad para que lo arresten. Porque las autoridades se establecieron para infundir temor al que infringe la ley. Señora, si su esposo le está haciendo, motivando, invitando a hacer cosas que van contra Dios, diga no. No pelee, no le dé con el sartén por la cabeza, ore por él y si es necesario alejarse de una relación tóxica que la puede llevar incluso al cementerio, mejor aléjese. Pero no tiene por qué obedecer hasta el final, y digo, cuando digo hasta el final, hasta que la mate, porque eso no es así. Jesús respetó la autoridad civil, o sea, el imperio de Roma, al punto de enseñar que se debían de pagar los impuestos. Jesús respetó a las autoridades de tal manera que fue a la cruz pudiendo haberse él revelado y no lo hizo, se sometió. Pablo respetó al concilio cuando había sido acusado injustamente. ¿Y dónde terminó Pablo? Decapitado en Roma. Pablo renunció a la autoridad del César, o mejor dicho, se reconoció la autoridad del César para alejarse de las autoridades judías, porque estas personas lo querían a él matar con tal de que negara a Cristo. Dios condenó a Aarón y a María porque se rebelaron contra Moisés, pero porque Moisés le estaba representando a él. En 3 ocasiones llama siervo Dios a Nabucodonosor de Babilonia y también llama como su pastor al rey Ciro. Así que mis hermanos y mis hermanas, la única situación en las cuales ellos no obedecieron fue cuando les mandaron a hablar en contra del nombre del Hijo de Dios. Cuando quisieron sacrificar a los niños en contra del mandamiento, no matarás. De manera, mis hermanos y mis hermanas, que el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros que en los tiempos de Elías también él no obedeció a Acab ni a Jezabel, porque iban en contra del primer mandamiento. Pero cuando el primer mandamiento dice y expresa claramente la voluntad de Dios, nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios. A la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Eso le dijo Dios a través de Moisés a Faraón. Te puse
como rey para anunciar. ¿Qué es anunciar? Es predicar el mensaje de Dios a toda la tierra. ¿Cómo lo predicó? Con 10 plagas que doblegaron al faraón. Por eso dice la escritura en Romanos 9:17, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En Jeremías 29 dice, en el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Qué está diciendo? No los obedezcan. Yo no los puse ahí. Así que hoy en la actualidad, en el 2021, mis hermanos, cuando la gente se para al frente ofreciéndoles a ustedes millones de dinero y que no se van ustedes a enfermar, ni les va a pasar absolutamente nada, porque lo único que tienen que hacer es hacer un pacto. No es con Dios que están haciendo el pacto, es con el demonio. Porque delante de Dios nos acercamos en acción de ruego, súplica y gratitud. Señor, te ruego, Señor, te ruego, Señor, te suplico. Y como David, cuando vio la respuesta de Dios y murió su hijo, se levantó, se lavó la cara y comió, porque aceptó la voluntad de Dios. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. No era conforme al corazón de Dios porque no pecara, era conforme al corazón de Dios porque se sometió a su decisión. Y si Dios decidió que viviéramos en un país de persecución, no nos rebelamos, nos sometemos a su juicio. Dichosamente no estamos en un país de persecución. Pero si así fuera, nos sometemos a Dios sin rebelarnos. Y si salimos muertos por eso, la gloria de Dios nos espera. Y si sobrevivimos a eso es para contarle a los demás cuán misericordioso es nuestro Señor. Así que las autoridades en la tierra tienen límite y alcance. ¿Qué significa? Que yo no voy a ir más allá de la responsabilidad que Dios me dio como pastor. Usted no vaya más allá de la responsabilidad que Dios le dio como padre. No vaya más allá de la responsabilidad que Dios le dio como presidente, como diputado. Un texto que enseña claramente es esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. ¿Sabe qué está diciendo? Las casadas estén sujetas al pastor. No dice que al pastor. Esa no es mi responsabilidad. Y la autoridad mía llega hasta donde llega mi responsabilidad. La palabra dice que la responsabilidad de Doris es que don Alejandro vele y cuide por ella. Él es la autoridad de ella, no yo. Yo voy a donde él, hablamos asuntos de fe, pero él debe velar por su esposa y sus hijos. Y cuando sus hijos se casan y tienen bebé, ahora la responsabilidad de esa bebé y de nuestra hermosa hermana Charol es de Joel. Ya mi señor, mi amigo, bueno, mi señor me refiero, nuestro compañero, Pastor Alejandro, ya no es su responsabilidad. Y la responsabilidad se termina a donde el alcance se acaba. Ese es el límite. Sí, pero lo tengo que soportar, por supuesto, lo apoyo, lo amo, lo protejo, lo cuido, pero es una nueva familia. Y es él el que tiene que velar por su familia. ¿Me explico con esto, mis hermanos? Porque nuestros hijos no son nuestra propiedad, son propiedad de Dios. Juan 19. Y cierro con este texto. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Está en la entrevista, ya al final, para antes de mandarlo a crucificar. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, y por favor, no olvide estas hermosas palabras de nuestro Señor: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, usted está pecando porque me va a crucificar, pero el que me entregó a usted pecó más que usted. ¿Por qué? Porque se confrontó, se enfrentó
al de arriba. ¿De quién está hablando ahí? De Judas, mi hermano. No, él no está hablando de Judas. Él no está hablando de Judas. Aunque Judas lo entregó, no está hablando de ese hombre. Está hablando del que realmente originó todo el problema en los cielos, cuando le faltó el respeto y no se sometió a la autoridad por encima de todas las... Y se rebeló queriendo tomar el puesto que no le tocaba, queriendo sentarse en un trono que no le tocaba. De él está hablando. Ese es el que tiene mayor pecado. Porque él, el que usó todo, orquestó absolutamente todo para entregar al Señor. Pero porque Dios así lo quiso. Si no, no hubiera podido. Cuando Pilato se da cuenta de esta verdad, Pilato se da cuenta y dice, wow, tengo que soltarlo. Claudia Prócula me dijo que había soñado con este hombre, que es un hombre santo, y yo no puedo condenarlo. Estoy hablándole del procurador romano, la máxima autoridad en Judea en ese momento. Y dice, voy a soltarlo. Pero ese procurador no sabía que había una autoridad mayor que él, que había establecido que Jesús muriera en la cruz por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Entonces, verso 12, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César. Estaba más del lado del César que de Dios. Todo lo que hace, todo lo que se hace, todo lo que él hace, rey, a César se opone. Todo el que se opone, mejor dicho, a lo que establece el César, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos, ¿sabe qué gritaron? ¡Fuera, fuera! ¡Crucificadle! Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes y dice, no tenemos más rey que a César. En ese momento ellos se pasaron de tener a Dios en el primer lugar, en el lugar que debía estar en sus corazones como sacerdotes, como el máximo, como el primer amor, lo quitaron de sus corazones y sentaron al César. Porque el César representaba para ellos hacer lo que les daba la gana. Ellos, muy al contrario, desobedecieron a Dios y se sometieron al César. Así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Voy a dictar el último texto, el último verso, y con esto es la sentencia final. Salida de la boca de un rey pagano que experimentó lo que es no someterse a Dios, sino que someterse a sí mismos. Lo que es no obedecer a Dios, sino que obedecerse a sí mismo. Lo que no entendió él es que lo que Dios le había permitido a él era construir Babilonia. No fueron sus manos, no fue su inteligencia, fue lo que Dios permitió. Daniel 4. La sentencia es por decreto, verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los seres vivientes. Escuchen, mis hermanos, por favor, atentos a esto, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna aquí? ¿Satanás? No. Hasta Satanás se convierte en siervo de Dios cuando Dios así tiene su propósito. Que el Altísimo gobierne en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quiénes? Todos. Y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo. O sea, según las órdenes que están establecidas ya en el cielo. Y los habitantes de la tierra, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Santo es el Señor. ¿Quién le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué? Nadie. ¿Tiene aflicciones, mi hermano y mi hermana? ¿Está pasando aflicciones? Si Dios quiere, le puede quitar esas aflicciones. Si Él quiere. Y si no, no nos postraremos delante de ti, le dijeron a Nabucodonosor. Él puede librarnos, Él puede sacarlos de eso, si Él quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Orar. 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 ¿Cuántas veces quiere que repita esa palabra? Orar. Eso es lo que hay que hacer, orar. No hemos entendido el poder que tiene la oración. Para cambiar las cosas, no para cambiar nuestro corazón. Para alinearnos a la voluntad de Dios y Señor, decirle, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos se llevan una perla de sabiduría esta mañana? Vuelvo a como iniciamos. ¿Debemos obedecer a todas las autoridades ciegamente? No. A las autoridades que están alineadas con Dios. ¿Tenemos que rebelarnos con las que no están alineadas con Dios? No. Tenemos que orar, orar y orar. Padre Santísimo y bueno. Qué insensatos somos, Señor, al no entender, no comprender la majestad de tu poder, Señor, y la majestad de tu soberanía. Al no entender, buen Dios santo y perfecto, que nada se sale de tu control. ¿Cómo nos cuesta, Señor, sujetarnos, someternos a ti directamente, Señor, y a entender, Señor, que lo que has establecido es para nuestro bien? Y lo que no has establecido tú, Señor, tú lo vas a quitar. Tú pones reyes y quitas reyes, Señor. Pero lo que sí podemos tener la seguridad, Padre bueno y santo, es que en la cruz clavaste, Señor, todas nuestras deudas. Y que la muerte, Señor, no te venció porque venciste a la muerte. Resucitaste y contigo resucitaremos todos, Señor, en el gran día. Gracias, bueno, santo Señor, por haber venido a morir por nosotros. Gracias por Daniel, por sus amigos, Señor. Gracias por los apóstoles, Señor. Gracias por poder entender, Señor, que a nosotros no nos toca hacer justicia ni juicio, sino hacer como hizo el arcángel. Dejar al que juzga justamente, que eres tú, Padre bueno. En tu nombre santo te damos gracias y bendecimos esta mañana. Amén. Amén.